Hola, ¿cómo están? Para quienes se vayan sumando, les contamos que estamos en esta transmisión de profesionales en vivo. Si quieren, pueden buscar en nuestro canal de Instagram todas las entrevistas anteriores. Estuvimos en la sección de salud y ahora estamos en la sección de diseños y arte. Y pueden buscarnos también en YouTube, donde van a poder ver todas las entrevistas. Hoy tenemos el placer de tener con nosotras, acompañándonos en este ciclo de profesionales en vivo, a Miguel Schäuble. Ella nos va a hablar de la carrera de cine, así que si alguien tiene alguna preguntita para hacerle, puede escribirla en los comentarios. Vamos a esperar que se vayan sumando. Y bueno, ya saben, si tienen alguna pregunta para hacerle a Miguel, la pueden dejar acá abajito en los comentarios y se la vamos transmitiendo. Y bueno, si por alguna razón no pudieron entrar a este vivo, vamos a ponerlo en YouTube y lo pueden ver en el feed del Instagram. Bueno, ya la tenemos a Migue por acá. Vamos a sumarla. Hola, Hola, ¿cómo va? ¿cómo estás? Bien, todo Bien. bien. Sí, acá estoy tratando de dejar el celu porque no tengo trípode, estoy tratando de... Y al mismo tiempo tiene los auriculares, entonces se me hace difícil que quede quieto, es solo un... Si no lo sostengo, ya fue. Dale, no te preocupes. Bueno, Migue, gracias primero que nada por sumarte a este ciclo de entrevistas. Les De comentaba un nada. poquito a quienes están sumando que nos vas a hablar de cine. Y sí quería Sí. que nos cuentes primero qué fue lo que te llevó a elegir esta carrera, cómo fue esa elección. Bueno, perdón. Em, la elección de la carrera fue medio sobre la hora. Si bien yo tenía ideas de para dónde quería ir, hubo ahí como un giro de último momento en el que yo creía que era algo y terminó siendo cine. Ajá. Eh, sí, yo sabía que quería que lo que estudiara tuviera que ver con decir, ¿no? Con la posibilidad de decir cosas. Siempre me importó poder decir eh, lo que pensaba, lo que sentía, lo que creía sobre las cosas. Y siempre me incliné por lo que es creativo, digamos. Entonces, de alguna forma, el lenguaje audiovisual combinaba esas dos cosas que yo, eh, nada, que me interesaban. Entonces terminó, bueno, finalmente siendo cine. Ujú. Y terminó siendo cine en realidad porque yo elegí la carrera eh, por una cuestión también de cercanía a Trelew. Yo terminé la Ajá. secundaria acá en Trelew y cuando decidí que quería ir para ese lado, empecé a ver qué posibilidades había. Y bueno, encontré que en Río Negro, en la ciudad de General Roca, Fisquemenuco, existía un instituto universitario de artes y entre las carreras que había estaba la carrera de cine. Digo, fue cine, podría haber sido comunicación, podría haber sido, no sé, diseño de imagen y sonido, podría haber sido otras cosas, y fue cine porque estaba cerca de Trelew y porque tenía una oferta del instituto que mi familia podía afrontar, digamos, ¿no? Era toda una movida familiar y que fuera cerquita ayudaba. Ujú. Migue, ¿querés contarnos un poquito cómo es esto? Estudiaste en General Roca, ¿verdad? Sí, en General Roca, en el Valle de Río Negro. Tal vez es un lugar que no se conoce tanto que está esta carrera. Sí, también, bueno, hace muy poquito, justo antes de que empiece la pandemia, se abrió en Madrid, Sí, sí, también para tenerlo en cuenta, pero de una. contanos un poquito de Rocky, que por ahí algunos piensan que sí o sí hay que irse lejos para estudiar cine y no se conoce tanto esta opción que está buenísima también. Bueno, la verdad es que para mí fue una opción fantástica, Ujú. porque es una ciudad relativamente pequeña, no es una gran ciudad, y tiene mucha movida. Tiene una universidad grande, que es una sede de la Universidad del Comahue, y este instituto, que se llama Instituto Patagónico
Universitario Patagónico de Artes, que tiene, bueno, varias carreras artísticas, entre ellas cine. Ujú. La Universidad del Comahue tiene la Facultad de Comunicación, también en General Roca, que son dos carreras recontra afines y que si da y nos interesa, si les interesara, también podrían ahí ver qué posibilidad hay de cursar alguna materia, que complemente, que sume. Ujú. Bien. Miguel, Es y te una hago buena otra pregunta. opción, digamos. Ujú. Genial. En Sí. relación a, porque he visto que en algunos lugares se da, por ejemplo, bueno, cine como una carrera, después guión como si fuera otra carrera. ¿Cómo es? ¿Es fotografía como algo aparte? ¿Nos podés contar un poquito esas diferencias o qué es lo que tiene cine? ¿Engloba un poco todo? ¿Cómo es eso? Sí, bueno, el cine y el lenguaje audiovisual como lenguaje tiene, digamos, engloba a un montón de otros lenguajes y otras formas de decir eh, y de componer imagen y de componer texto sonoro o texto visual o eh, texto escrito y hablado. Eh, y así como vos decís, hay carreras que son más integrales, que tienen que ver con una formación un poco de todo, que tiene que ver con comprender la integralidad de una producción, Ujú. digamos, de la realización audiovisual, y hay carreras que son más enfocadas, carreras que son específicamente sobre escritura de guión, carreras que son específicamente sobre realización audiovisual, que tiene que ver con todo lo que es dirección, dirección de las diferentes áreas, no solo la dirección general, sino la dirección de arte, la dirección de fotografía, hay carreras específicas de fotografía y de composición fotográfica para imagen y sonido, digamos, hay carreras de sonido específicamente y de edición de sonido que es súper importante y que muchas veces no se tiene tan en cuenta que el sonido es fundamental en el lenguaje audiovisual eh, y que y que está, digamos, que es la mitad del lenguaje audiovisual y hay carreras específicas eh, relacionadas Ujú. con eso. Genial, o sea que hay un abanico re amplio para elegir en ese sentido. Súper, súper Y amplio. ujú. Miguel, ¿nos puedes contar un poquito como, no sé, cuáles son las materias centrales en cine o las más importantes, las anuales o las más pesadas, las que suelen costar un poco más? Bueno, yo puedo contar sobre mi experiencia porque también sé que también depende bastante del lugar en el que estudiemos, en el que se Sí. estudie, digamos, cómo es el programa, el diseño de la carrera y etcétera. Eh, en mi caso yo tenía una materia, había dos o tres materias troncales, algunas que eran a lo largo de toda la carrera y algunas que eran troncales anuales. Y todas esas materias tenían que ver con la realización audiovisual, con el guión, digamos, el proceso de escritura creativa del guión, después en realización audiovisual, el proceso de realización de ese guión que se había escrito, y después otra materia súper importante de la carrera era montaje, que bueno, es la parte de la Ujú. postproducción y la edición. Y además de esas materias que eran como las fuertes, las troncales, y que sí atravesaban toda la carrera, teníamos otras que iban siendo importantes dependiendo del momento de la carrera en la que estuviéramos, que tenían que ver sobre todo, por ejemplo, con la fotografía. Digo, cuando hablamos de fotografía en lenguaje audiovisual o en cine, hablamos de iluminación, digamos, lo que tiene que ver con la iluminación de la imagen que estamos tratando de armar, de transmitir. Y también la fotografía dice un montón y es un elemento que aporta muchísimo a la narrativa en audiovisual y que también se estudia particular, o sea, aparte que también, eh, a ver, la realidad es que estudiar una carrera integral de producción audiovisual o producción de imagen y sonido o cine, y así como integral, da la posibilidad de entender y de tener en la cabeza cómo funciona cada una de las partes desde que empieza un proyecto audiovisual hasta que se termina de realizar y producir y hasta que
llega a las pantallas que haya sido el objetivo que llegue. Eh, Ujú. entonces, en ese sentido, hacer una carrera más integral nos da esa posibilidad de tener presente todos esos elementos que son importantes y de descubrir en cuál de las áreas nos sentimos con mayor comodidad, más nos motiva, más nos interesa, y quizás seguir indagando por ese lado y especializarnos y dedicarnos finalmente a eso, porque eh, la Ujú. realidad es que en algún momento, cuando eh, queremos empezar a insertarnos en el mercado laboral, tenemos que empezar a pensar qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos motiva, qué es lo que mejor nos sale, lo que con mayor facilidad hacemos, ¿no? Y seguir Ujú. formándonos en esa Genial. línea. Ujú. Bueno, les contamos para quienes se van sumando que estamos hablando con Miguel Schäuble, ella nos está contando sobre cine, así que cualquier pregunta que quieran hacer la pueden hacer en los comentarios. Y te quería preguntar un poquito por la salida laboral, porque lo que escuchamos a veces en orientación vocacional, cuando los chiques quieren pensar en alguna carrera relacionada, suelen aparecer dudas en cuanto a, bueno, tenés que tener mucha suerte, o esta idea de hacer una película todo lo que lleva, que no cualquiera lo puede hacer. ¿Nos podés contar un poquito de la salida laboral, cómo es? Sí. Bueno, las posibles salidas laborales son un montón, digamos. Yo creo que es infinita la proyección, las posibilidades, y tienen que ver mucho con esto que contaba antes de qué nos gusta, o sea, de qué decidimos, en qué decidimos especializarnos, en qué decidimos, eh, sí, armar, digamos, nuestro recorrido. Puede ser una o varias cosas, pero bueno, la salida laboral también va a tener que ver con eso. Eh, Ujú. Después, digamos, hay muchas posibilidades. Hay posibilidades de trabajar en relación de dependencia, siempre, y quizás para trabajar en una productora grande sí, en una productora grande que genere contenidos de alcances masivos, sea necesario estar en las ciudades donde se genera ese tipo de Ujú. contenidos, pero hay otro montón de contenidos independientes que se pueden generar y que pueden ser sustento de vida en el lugar en el que decidamos hacer la vida, digamos, ¿no? Porque en todas partes se produce, en todas partes hay que decir, en todas partes hay canal local, en todas partes hay radios comunitarias, en todas partes tenemos posibilidad de encontrarnos con otra gente que haga cine y generar nuestros propios materiales, nuestros propios proyectos, y, y hay muchas vías para que eso pueda ser medio de vida. Eh, una, por ejemplo, es ahora mismo no está, bueno, ahora mucho como que nada está funcionando, pero hay planes de fomento federales del Instituto Nacional de Cine en los que se pueden presentar proyectos a concurso para diferentes categorías, ficción, documental, corto, largo, medio, y acceder a través de eso a la financiación de los proyectos. Se puede trabajar en un canal, se puede trabajar eh, guionando publicidad, se puede trabajar produciendo. Eh, yo, la Ujú. realidad es que muchos años después de recibirme trabajé entre Leu y trabajé del cine, digamos, de la producción de contenidos audiovisuales y de la realización de contenidos audiovisuales. Eh, Hay una cuota, en todo hay una cuota de suerte, digamos, de estar en el momento en el que hay un aviso que necesitan a alguien, de conocer a alguien que justo está buscando, pero también esa suerte se va armando, digamos, y tiene que Ujú. ver con estar, con tener claridad sobre lo que queremos hacer, estar atentos y atentas a qué posibilidades hay sobre eso, y después ya empezamos a conocer gente que también hace otros trabajos y nos recomienda. Eh, el audiovisual te da la posibilidad de producir contenido para redes, por ejemplo. Tiene mucho digamos, da muchas herramientas para producir contenido en redes. Eh,
da muchas herramientas para... Y además también tiene que vos podés hacer una gran producción audiovisual o podés encarar un proyecto sencillo que tenga que ver con tus posibilidades y buscar que ese proyecto pueda tener alguna financiación, ya sea del instituto, hay muchos concursos, hay muchos festivales, hay muchos premios, es estar con la decisión de querer hacerlo y con la atención puesta en que salga algo y presentarse, insistir, eh, nada, moverse. Ujú. Tal cual. Pienso que a veces son las dudas que suelen aparecer en relación a las carreras que refieren al arte en algún sentido en particular, pero que bueno, que en realidad es algo que sucede con un montón de otras carreras, ¿no? Esto que decías vos, de poder reconocer qué nos gusta y estar siempre en la búsqueda. Miguel, De una. no sé si querés contar, te iba a preguntar, si te acordás cuál fue tu primer trabajo, cómo fue esa experiencia, qué sensaciones tuviste al encontrarte ya ejerciendo como profesional. Bueno, yo tuve varios trabajos mientras estudiaba, como ya como ya promediada la carrera, empecé como a agarrar changas que en algún punto me dieron cierta seguridad porque empecé a ver, por más que siempre estaba eh, como en lugares de, digamos, claramente el último eslabón de la cadena, porque además el lenguaje audiovisual y la producción también tiene eso, es un sistema súper vertical y piramidal de funcionamiento. Sí, estaba ahí y me servía para ver cómo funcionaba en la vida real. Por ejemplo, eh, una vez trabajé para grabar unos spots de turismo en Neuquén, que queda ahí cerquita de Roca, y nada, yo hacía planillas de cámara, pero miraba todo, miraba cómo la Claro. productora gestionaba, cómo el director indicaba, cómo el fotógrafo acomodaba los tachos, nada, todo. Y esa es Ujú. una experiencia que me acuerdo porque me acercó real, fue la primera aproximación concreta que tuve a algo real, digamos, que no era como trabajo de la facu. Claro. Y después, ya recibida y viviendo acá en Trelew, tuve, por eso digo que también hubo una cuota de suerte, salió en el diario un aviso de que buscaban meritorio de arte para una película, que era una productora de Buenos Aires, pero que la iba a grabar acá, sí, a grabar acá en Trelew y el Valle. Ajá. Meritorio es como de vuelta, el último eslabón de la cadena, digamos, es la persona y cada área tiene, en general, en una producción con presupuesto, las áreas principales al menos tienen una o dos personas en el cargo de meritorio que son como asistentes de todo, digamos, como dines de todo. Y yo era meritorio de arte. Y bueno, no, era el aviso. Y bueno, me presenté y no se había presentado mucha gente, nadie de hecho, creo, y quedé. Y bueno, y arranqué con esa primera experiencia que era una peli, que si bien era una peli, digamos, no era una superproducción, era una peli con presupuesto, venía mucha gente, la mayoría de la gente que venía pertenecía a la productora que era de Buenos Aires y venían como de trayectorias piolas, digamos, como que sabían. Y bueno, y a mí me tocó ahí en arte y estuve haciendo, a ver, hubo que modificar, por ejemplo, una estación de servicio en la ruta, yendo pasando Dolabón, vieron que hay una estación, no sé si, una estación de servicio con techo verde, esa estación de servicio era una de las locaciones de la película, y bueno, en realidad en la vida real era un almacén, pero en la película era como la casa de la familia, así que una de mis tareas era colaborar en que eso que era un almacén empezara a parecerse una casa para la filmación, y estuvimos muchos meses, muchas horas, fue una experiencia zarpada. Buenísimo. Y bueno, yo te iba a preguntar si tenías alguna anécdota para compartir. Me parece que esa que contaste es una de las anécdotas. No sé si nos querés comentar alguna otra. Ay, no sé, anécdotas, no sé, no se me ocurren anécdotas, qué sé yo. Eh, nada, decir solo eso, que mi búsqueda fue por diferentes lugares, que,
que, que por ahí, cuando yo decidí estudiar cine, también fue para mí un temor el tema de qué voy a vivir, digamos, qué posibilidades tengo de vivir de esto con reales. Eh, y después me fui dando cuenta que es una carrera que da tantas herramientas que cuando vos le casás, digamos, decir, esto acá me gusta, y si tenés la posibilidad de seguir y de meterte y de estudiar y de, y de, y de indagar en eso, siempre hay, digamos, cosas para hacer. A veces es más difícil que esas cosas te den plata, pero bueno, siempre hay, digamos, formas de financiar en mayor o menor medida y nada, siempre hay posibilidad de activar cosas. A veces más, a veces menos, a veces es más fácil, a veces más difícil, pero nada, creo que tiene que ver también un poco tiene que ver con tener la claridad de lo que queremos y estar como, no solo atentos y atentas a que suceda, sino ver qué posibilidades tenemos de generarlo. Digamos, es algo que el Ujú. lenguaje audiovisual tiene, digamos, y quienes estudiamos audiovisual y no trabajamos en relación de dependencia para grandes medios o para medios que pueden pagarnos un sueldo, sabemos que estamos generando nuestro propio trabajo, pero eso te da una libertad que, de poder decir y poder hacer lo que realmente querés y lo que realmente te gusta. Y eso está buenísimo. Y algo sí quería decir, que me olvidé y lo había pensado para decir, que hay como una reparte de cine y del lenguaje audiovisual, digamos, en cualquiera de sus formas o en cualquiera de las nominaciones de las carreras, que tiene que ver con lo técnico y con cuestiones teóricas. Ujú. Y hay otra parte que para mí es igual de importante, que tiene que ver con lo creativo. Y en realidad yo lo que creo es que aprender esa parte técnica y teórica lo que hace es darnos posibilidad de desplegar la parte creativa con más herramientas. De tener más elementos para decir, más elementos para contar, más elementos para dar detalle, eh, y, eso, y eso está bueno, y también decir que mucha gente que labura en la industria audiovisual, y no en la industria, sino en el under y en lo más independiente, es gente de oficio, digamos, ¿no? Que es Ujú. cine y lenguaje audiovisual, son carreras relativamente nuevas. Hay mucha gente que hace cosas maravillosas, súper creativas y que pueden volarnos la cabeza, que son autodidactas, que hicieron carrera y oficio haciendo, y tener siempre presente que por más que hagamos una carrera, yo creo que lo que más aprendemos lo aprendemos haciendo. Y Ujú. entonces está bueno estar siempre buscando, ¿no?, qué hacer, opciones para hacer. Buenísimo, eso que va dando la experiencia, ¿no? O esto que comentabas de tus primeros trabajos, donde, bueno, podías ver todo cómo se iba desplegando, aunque no seas vos la que esté dirigiendo o haciendo la producción, ¿no? De una, de una. Y que Miguel, después me sirvió, cuando tuve posibilidad de sí hacer mis propios proyectos, ujú. todo eso me sirvió muchísimo, y creo que hay una bocha de cosas que hubiesen sido desastrosas si yo no hubiese tenido esas experiencias anteriores. Digamos, y hubo cosas que fueron desastrosas y que en experiencias posteriores ya no lo fueron. Eh, Ujú. Nada, es Claro. como en la vida, como en todo. O sea, si nos gusta y si nos apasiona hacer las búsquedas, y a veces, nada, las cosas no van a salir tan bien y a veces van a salir mejor y a veces van a salir fantásticas. Tal cual. Miguel, ¿qué crees vos que le tiene que gustar a alguien que está pensando en la carrera de cine como una opción? Creo que le tiene que gustar decir. O sea, que creo que le Ujú. tiene que gustar transmitir, contar, comunicar, eh, y creo que le tiene que gustar hacerlo de una forma eh, creativa, Ajá. que tiene que gustar, eh, de,
de experimentar formas de decir, digamos, de cómo nos llegan las cosas de una forma o de otra, de entender que hay muchas formas de decir las cosas y encontrar la propia. Creo que la persona que decide estudiar cine tiene que estar deseosa de esa búsqueda y sobre todo que le tiene que gustar decir, digamos, que si sentimos que no tenemos nada para decir o que no nos gusta tanto ese lugar de contar, quizás no sea la carrera, porque creo que tiene que ver sobre todo con eso. Genial. Bueno, Miguel, te quiero preguntar algo que por ahí no sé si lo tenés pensado, pero en relación a, un poco lo fuiste diciendo, ¿no? Pero si tuvieras que darle un consejo a una chica, un chico, alguien que está terminando la secundaria y que por ahí está medio dando vueltas con esta idea en la cabeza, ¿qué le dirías? Ay, eh, le diría que nada, que haga su búsqueda, que ninguna decisión es definitiva, que, que a veces nos imaginamos planes a 10.000 años y al año 2 cambia la bocha y tenemos eh, que girar, digamos, para otro rumbo, que elegir algo que en principio creemos que nos gusta y que nos convoca está buenísimo, pero que quizás eso no tome en el futuro la forma que imaginamos ahora y que tiene mil formas inimaginables. Y eso, que las posibilidades son infinitas, que si les gusta el cine, si les gusta el audiovisual, si les gusta generar contenido, si les gusta comunicar, se remanden, porque lo otro se va viendo, digamos, no hay fijas. Para la mayoría de las personas no hay fijas, así que eso creo. Buenísimo. Y te hago una última pregunta. Si vos Dale. me tuvieras que decir ahora tres películas que te marcaron por algún motivo o que creas que alguien que está pensando en cine tiene que ver sí o sí, ¿se te ocurren? Sí, mira, las pensé. Las Ajá. pensé. Y pensé tres bien diferentes. Una que a mí me Ujú. remite bien a mis tiempos de estudio porque es un clásico y es una peli de o sea, que estudié, digamos que fue material de estudio para mí, que es El Mago de Oz, que es de género, bueno, es un Ah, musical de género fantástico, es una peli de estudio de 1939, de la Metro Goldwyn Mayer. Así que esa, por un lado, así como un clásico, una peli vieja, ¿no? 1939, son una bocha de años, pero que a mí me encantó y me marcó en ese momento, digamos. Como que fue la primera peli con la que genial. yo empecé a entender que había cosas finitas que ver y pensar para hacer una peli. Eh, Ujú. Después elegí una peli paraguaya, latinoamericana, que se llama Siete Cajas. Bueno, es un thriller paraguayo que a mí me encantó y me parece que está interesante porque por ahí no circula tanto cine paraguayo y no es tan comercial y está buenísima esa peli para recontraverla. Ujú. Y después elegí Genial. una peli, esa es del año 2012, y después elegí una peli japonesa del 2004 que se llama Nadie sabe, que Ujú. bueno, me marcó en un sentido por ahí diferente a las otras dos porque es una peli mucho más emocional y mucho más profunda, es un drama, está basado en una historia real, como que tiene otros condimentos que las otras dos pelis, como que me flashan más a nivel cine y esta me flasha más a nivel, a otros niveles. Bueno, buenísimo. Para aprovechar y ver en esta cuarentena De una, de eh, una. Fundaciones Miguel. Y bueno, te agradecemos un montón, sí, la verdad que nos contaste un montón de cosas, muy bueno todo lo que decís y lo que compartís. Por ahí te ponían que cuando sean grandes quieren ser como vos, que eras una G, y bueno, un montón de Bueno, halagos. sí, sí. Así que te agradecemos un montón por tu tiempo, por sumarte a este espacio de profesionales en vivo. Y bueno, a Bueno, quienes están viendo, aprovechen a compartir este vivo.
Y bueno, también va a estar en YouTube, gracias a quienes se sumaron y estuvieron ahí haciendo el aguante. Bueno, por ahí nos dicen muy interesante tu experiencia. Así que bueno, recuerden que pueden entrar a Instagram y volver a ver la entrevista o sumar. Ahí te dicen, te queremos. Sí, hay gente famosa Sí, hay viendo gente mi famosa segmento. y nada, me están exponiendo, mira, no. Entonces, Así que les agradecemos por sumarse y les mandamos un beso y bueno, Miguel, 1.000.000 de gracias por tu bueno, no, experiencia. gracias a ustedes y espero que haya servido para que algunos puedan estar un poquito más cerca de saber si les pinta o no les pinta cine. Bueno, Miguel, te agradecemos un montón. Un abrazo Bueno, grande. abrazo, chao, chao.